Muy buenas tardes a todas las personas que siguen este blog digital. El día de hoy vamos a tener una amena entrevista a un especialista ingeniero, como es Mario Joaquín Santisteban Vega, quien tiene una amplia experiencia en gestiones municipales y también especialista en riesgos de viviendas informales. El día de hoy el tema a tratar es acerca de construcciones informales y su repercusión ante un sismo. Como se sabe, el Perú se encuentra ubicado en una región de elevada actividad sísmica, ya que se encuentra en la placa tectónica de Nazca, la cual desciende bajo la placa sudamericana, dando lugar a una zona de subducción. Cabe mencionar también que actualmente, si hablamos de la capital, está en un silencio sísmico. Y también esta parte de la región Lima de igual forma, ¿no? Para esto vamos a consultarle al ingeniero Mario Santisteban. ¿Cree usted que hay un alto riesgo de viviendas informales en nuestro país, ingeniero? Buenos días, Billy. Es un privilegio el compartir este momento, el poder hablar un poco sobre estos temas muy importantes para nuestro medio, para nuestro país, ¿no? Como tú lo has dicho, el país, Perú, se encuentra dentro de lo que es el cinturón del fuego del Pacífico, ¿no? Donde básicamente, pues, países enteros están inmersos dentro de lo que significa, pues, la vulnerabilidad en cuanto se refiere, pues, a sismos, ¿no? Cabe recordar que nuestro país, por ejemplo, ¿no? Tiene una data de sismos importantes. Eh, Hace poco, bueno, en el mes de mayo se conmemoraba o se recordaba en todo caso el sismo de Huaraz de 1970. Tenemos también en el sur un sismo de regular intensidad que afectó pues Arequipa, Tacna, Moquegua, hasta Ayacucho, del 2001. En Lima, bueno, e Ica básicamente, ¿no? El sismo de 2007. Entonces, todos estos sismos hacen de que lo conviertan, por lo que tú dijiste, por encontrarnos pues dentro de la placa tectónica que está en constante movimiento, que haya esa vulnerabilidad para nuestras viviendas, ¿no? Pero aquí me quiero referir a dos términos, ¿no? ¿Qué nos produce el riesgo? El riesgo, en realidad, tiene dos componentes, ¿no? Uno es el peligro. El peligro, básicamente, no lo podemos cambiar porque es básicamente de la naturaleza, ¿no? El peligro, por ejemplo, ¿no? De un tsunami, o el peligro, por ejemplo, de un terremoto, ¿no? O la avalancha, por ejemplo, que se puede dar en el caso de las fuertes lluvias y como consecuencia vienen los huaicos, ¿no? Es en realidad el peligro, ¿no? Pero si a eso lo sumamos la vulnerabilidad, ¿qué es la vulnerabilidad? Bueno, son los factores en realidad que a veces se pueden evitar, pero por razones, digamos, propias de la naturaleza humana, a veces pues se deja simplemente que esto suceda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo sé que un río, su avenida o su cauce normal, digamos, en épocas de lluvia es de que afecte terrenos cercanos al río, entonces yo no tendría por qué construir cerca de este río, ¿no? Porque sé que en algún momento va a venir pues con fuerza el río y yo me vuelvo prácticamente, o mi vivienda en este caso, me vuelvo vulnerable, ¿no? Otro de los casos o otro de los ejemplos que podemos poner es pues, por ejemplo, ¿no? Los terrenos que muchas veces se han dedicado netamente a terrenos agrícolas. Podemos considerar pues que la napa freática, o sea, el agua del subsuelo pasa muy cercana, digamos, al terreno natural, ¿no? Entonces, si yo construyo bajo esas condiciones, pues simplemente en algún momento eso se va a sentar, la construcción que yo haga, ¿no? Entonces,
conociendo todo esto, ¿no? Y de hecho que, por ejemplo, las construcciones que realizan en los acantilados, por ejemplo, ¿no? Sabemos que en algún momento eso con el movimiento sísmico va a ceder. Entonces, a eso se llama vulnerabilidad. Entonces, si sumamos el peligro, ¿no? Que puede ser un sismo, y por otro lado tenemos la vulnerabilidad, entre esos dos viene a conformarse lo que es el riesgo, ¿no? El riesgo, en este caso, que muchas veces pues son de daños incontables, ¿no? Incluso con pérdidas de vida y todo lo demás, ¿no? Pérdidas de las viviendas incluso, ¿no? Entonces, cuando nosotros, y volviendo a la pregunta, ¿no? Que me has hecho, ¿no? En cuanto a riesgo de las viviendas informales, todavía le sumamos un factor más. ¿Qué es lo que vendría a ser? El hecho de que muchas veces nuestro país, pues, básicamente no, la persona no está acostumbrada a contratar a un profesional. Justo te cuento una anécdota que me pasó hace un par de horas. Una señora me llama y me dice, ingeniero, quisiera por favor que haga mis planos, porque voy a construir, ¿ya? Y me dice, lo necesito con urgencia. Y yo le digo, ¿pero por qué lo necesita con urgencia? Sí, porque tengo que entregarle al maestro para que me haga el presupuesto. O sea, es el criterio que nosotros tenemos como peruanos, ¿no? O sea, nos hacen bien los planos, pero al momento de la ejecución le encargamos a un técnico, ¿no? Y en este aspecto no queremos menospreciar la labor que hacen los técnicos, los maestros de obra, pero sin embargo todas las construcciones deben ser guiadas o monitoreadas por los profesionales. Entonces, creo está aquí un poco el tema de la educación que debemos tener respecto a cómo deben ser nuestras construcciones, ¿no? Bien, ingeniero. Ingeniero, ¿cómo se determina si una edificación es segura contra sismos? Bueno, de hecho que hay muchos factores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A veces sucede el tema de las irregularidades en las construcciones, ¿no? A veces, un ejemplo claro es de piso blando, cuando, por ejemplo, en un primer nivel yo construyo un local amplio, digamos, de una gran altura, y en el resto de pisos construyo multifamiliares, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que como mi primer piso no está bien sustentado solamente por columnas, pero no tiene, digamos, muchos ejes llenos de paredes de ladrillo en este caso, pues ante un sismo va a estar vulnerable a que pueda sentarse, ¿no? Entonces, eso es un tema, digamos, que a veces nosotros en construcciones vemos mucho, ¿no? El tema de darle seguridad a la construcción. Otro de los casos también que nosotros podemos ver es la irregularidad, digamos, en planta, ¿no? O en elevación, cuando nosotros vemos las construcciones, por ejemplo, con demasiados voladizos, digamos así, ¿no? Entonces, por ahí también que existe factores que determinan, digamos, que una construcción sea muy vulnerable, ¿no? Otro de los casos también que vemos es el tema de las juntas de construcción, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces nosotros tenemos nuestras fronteras ya construidas, vemos el plano el perimétrico y digamos, ¿no? Mi terreno tiene 10 metros de ancho, ¿no? Entonces no queremos perder ni un milímetro a los costados, ¿no? Pero la norma me dice que yo debo separarme un poco de la construcción, ¿no? Y eso se da en función a la altura de mi edificación. El mínimo es 3 centímetros y cuanto más alto es, yo debo separarme de la construcción de mis vecinos, mejor dicho, ¿no? Eso no sucede en la realidad, ¿no? En la realidad lo que tratamos es de juntar y aprovechar el máximo de área posible para tener de repente un poco más de edificación, pero estamos corriendo el riesgo de que en algún momento, digamos, en el caso de sismo, lo que va a hacer eso es traerse abajo no solamente nuestra construcción, sino al del vecino, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es uno de los factores o digamos, donde nosotros podemos determinar que una construcción es insegura, ¿no? Eh, Otro de los temas también que antes te mencioné es de que no debemos construir en sectores, pues,
que nosotros sabemos que anteriormente, por ejemplo, ha sido el cauce del río, o que son netamente de peligro, ¿no? Para nuestras construcciones. Entonces, si nosotros queremos tener una construcción segura, en primer lugar debemos evaluar eso, ¿no? Otro de los temas también para tener una construcción segura es hacer un estudio de suelos. A veces nosotros decimos, no, yo quiero la casa igual que, digamos, de un familiar de otro lado, pero no sabemos qué cantidad de acero ha entrado al otro lado y cuánto requiere nuestra construcción en esta zona, ¿no? En las zonas, bueno, tiene diferentes clasificaciones, ¿no? Podemos tener suelo blando, suelo intermedio o suelo, digamos, de una capacidad eh, eh, admisible, regular o buena, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso se hacen las estructuras, pero lamentablemente cuando, por ejemplo, le damos la responsabilidad de un albañil, el albañil te va a construir igual en todos los lugares, sin hacer un estudio previo de lo que nosotros como profesionales conocemos, el estudio de suelos, que es muy importante para que la construcción sea segura, ¿no? ¿Qué elementos naturales hacen que el Perú sea un país vulnerable ante la ocurrencia de sismos, ingeniero? Bueno, nuestro país es muy diverso, ¿no? Tenemos costa, sierra y selva, y de hecho en cada sector tiene diferentes tipos de peligro, ¿no? En la costa, más que todo, tenemos la presencia, pues, de los sismos, incluso en el mapa de zonificación, el país está dividido en 4 zonas sísmicas, ¿no? Y nosotros pertenecemos a la más grave, digamos, a la zona 4, todo lo que es la costa peruana, ¿no? Eh, Eso es básicamente en la costa. En la sierra tenemos pues el tema de las lluvias y los huaicos. En la zona norte, por ejemplo, el fenómeno del Niño, ¿no? Y en la selva, pues, de tiempo en tiempo, las lluvias, ¿no? Otro de los temas también que podemos ver en la sierra sur, básicamente, es los granizos y todas las heladas, que también eso un poco que condiciona al tema de las construcciones en ese sector, ¿no? No es igual construir una vivienda en costa como construir una vivienda en la selva o en la sierra donde existe mucha helada, ¿no? Entonces, en realidad, como te dije al inicio, nuestro país es muy diverso y en el lugar donde nos encontramos debemos hacer una evaluación, ¿no? Lo que nosotros llamamos una micro localización, de tal manera de que podamos determinar, ¿no? El tipo de material que vamos a emplear, las características técnicas de resistencia, ¿no? Para que nuestras viviendas o nuestras construcciones se mantengan en pie cuando, digamos, vengan estos temas de riesgo, ¿no? Ingeniero, ¿qué deben hacer las municipalidades para evitar más edificaciones de viviendas informales? Bueno, en realidad el marco legal está ya definido. Nosotros conocemos pues la ley 27972, que es la ley marco, la ley orgánica de municipalidades, donde básicamente dan la responsabilidad a las municipalidades de la organización territorial. ¿Qué quiere decir? Que cada distrito y cada provincia, el gobierno municipal es la responsable de ver pues el tema de cómo organizamos o cómo vamos desarrollando, ¿no? Las nuevas construcciones, las nuevas ciudades, ¿no? Si nos remitimos al aspecto provincial, la Municipalidad Provincial de Huaura, en el año 2013-14 se actualizó el Plan de Desarrollo Urbano, que permitió básicamente pues, que algunos sectores pues, sean considerados como zonas urbanizables, otros como zonas de protección ecológica. Recordemos, por ejemplo, que en nuestro medio tenemos los humedales, ¿no? Tenemos el Paraíso, por ejemplo, tenemos sectores turísticos por su arqueología, como es Bandurria, Bichama. Entonces, eso demanda, bueno, de una planificación que nos permita tanto la conservación de nuestros recursos naturales, históricos,
pero también que vaya de la mano con un planeamiento de las construcciones de nuestras viviendas, ¿no? Lamentablemente, ninguno de los distritos de la provincia de Huaura tiene este instrumento de gestión importante. No lo tiene Beta, no lo tiene Huaura, que en muchos casos pues permite esto de que las construcciones informales sea el pan de cada día, ¿no? Debido a que no existe el marco normativo en el que nos podamos regir y ver pues de que hay zonas que nosotros demandamos de poder tenerlo como área de reserva, ¿no? En la mañana un poco que comentaba con otras personas, ¿no? Por ejemplo, en el planeamiento que nosotros hacemos, a veces consideramos nuestras zonas para hospitales, por ejemplo, ¿no? O parques recreativos, o nuestros mercados zonales, por ejemplo, ¿no? Pero si nosotros vamos a esos lugares, vamos a ver que todo ha sido invadido. Entonces, cuando hacemos la planeación, nosotros demandamos de áreas verdes que son muy importantes, por ejemplo, para el tema de salud, para el tema también de la temperatura, la regulación de la temperatura, que es muy importante, digamos, con las áreas verdes, ¿no? No es igual, por ejemplo, ¿no? Tener una avenida, ¿no? Asfaltada, con su berma central, digamos, con áreas verdes, y tener otra avenida, pues, que no tenga áreas verdes, ¿no? La temperatura es asumida, el calor es asumido en cierta manera por las áreas verdes que nosotros pongamos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está faltando a nivel de distrito, provincia, y por qué no decirlo también en la región, ¿no? De que se desarrollen los planes de desarrollo, los famosos PDU, como se conocen, los de desarrollo urbano, para un poco organizar el tema del crecimiento urbano, ¿no? Y así un poco, digamos, contrarrestemos el tema de las viviendas informales, ¿no? Otro de los temas, digamos, que podemos ver en este punto es de que existe una ley marco, que es la 29090, la ley que regula las edificaciones en el país, ¿no? Y ahí nosotros encontramos la obligatoriedad de que todo ciudadano que va a construir, cualquier sea su fin, incluso las mismas entidades públicas, se acerquen a la municipalidad y puedan gestionar su licencia de construcción. Pero vemos que en la realidad esto no sucede, ¿no? Incluso aquí, bueno, tenemos algunos temas importantes que tratar en el sentido de que la informalidad en nuestro país ha llegado a grandes proporciones, de tal manera que, por ejemplo, ¿no? Casi el 90% de la población no saca licencia, ¿no? Al momento de construir. Y es más, un alto porcentaje también es dirigido solamente por el propietario, ¿no? O sea, ni siquiera tiene un maestro permanente, digamos, sino que el propietario a veces elige, digamos, el tipo de material, ¿no? Elige incluso las características técnicas de los agregados, tanto finos como gruesos. Y es más, a veces esta autoconstrucción está dirigido muchas veces por las damas, ¿no? Según, tomando como fuente lo que nos dice Arellano Marketing, por ejemplo, el 57% de la autoconstrucción es realizado por las mujeres, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Y es lógico, ¿no? Porque normalmente el varón o la cabeza del hogar está en el trabajo, ¿no? Entonces, quien se queda en la casa es la esposa, y ellas son las que dirigen normalmente las construcciones, ¿no? Otro de los temas también que a veces podemos ver en este caso es el costo adicional que nosotros pagamos por autoconstrucción. ¿Qué quiere decir, no? Que si en un momento el titular o el dueño de este terreno o de esta construcción decide mejorar su construcción, porque a veces solamente construimos momentáneamente, ¿no? En alguna oportunidad me han contactado y me dicen, no, ingeniero, quiero construir mi primer piso. Yo le digo, está bien, o sea, que ahorita tengas recursos para construir el primer piso, no quiere decir que tú te proyectes, digamos, aquí a 7 años o a 10 años, y tengas la posibilidad posiblemente de construir un segundo o tercer piso. ¿Por qué? Porque las columnas para un primer nivel no van a ser iguales de dimensiones que cuando construya pues para un segundo, tercer, hasta cuarto nivel.
Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo autoconstruyo, ¿no? Y decido hacer mi casita de primer piso, y de ahí tengo a 3 años un poco más de ingreso y quiera construir mi segundo nivel, lo que voy a hacer es tener que reforzar esas columnas que ya no están preparados para un segundo piso, ni para un tercero. Entonces, cuando hablamos de que existe, digamos, un sobrecosto, hablamos de eso justamente, ¿no? Por falta de planificación en la construcción, a veces construimos de una manera solamente para un piso, pero cuando ya llegamos a un segundo o tercer nivel, vamos a tener que reforzar las columnas y todos los elementos estructurales, y eso va a significar un mayor sobrecosto, ¿no? Entonces, por ahí que en las municipalidades deberían pues jugar su papel, su rol de planificar las ciudades y también de controlar las construcciones, ¿no? Y sobre todo hacer respetar las zonas de evacuación, ¿no? Porque hemos visto que se está invadiendo estos lugares. Sí, eso se da mucho, ¿no? Porque justo te comentaba, ¿no? Dentro de la planificación de un plan de desarrollo urbano se contempla pues zonas de evacuación, zonas de áreas libres, ¿no? Zonas de protección ecológica. Y si nos vamos al cono sur de la ciudad de Huacho, por ejemplo, y en Beta, o en Huaura, cualquier lugar, vamos a ver que esas zonas que están proyectadas como zonas de protección ecológica o para otro fin, o para mercado, por ejemplo, ya son tomados por las situaciones. Y muchas veces, pues, eso quita un poco, digamos, el aspecto también de un crecimiento ordenado, ¿no? Ingeniero, ¿se debe apostar por viviendas sismorresistentes aquí en el país? De hecho que sí, porque bueno, uno no toma conciencia hasta que todavía nos toma por sorpresa, pues, algún sismo de gran magnitud, ¿no? Tú dijiste al inicio una gran verdad. Estamos ahorita con un silencio sísmico que básicamente estamos a puertas de poder ser, digamos, recibamos, digamos, un sismo de grandes magnitudes, ¿no? Y eso no es porque nos creamos profetas y nada de eso, sino que, de hecho, que hay un ciclo, ¿no? Si uno evalúa los ciclos, vemos pues que normalmente van de 50 años o 100 años, ¿no? La venida de los sismos. Y miren, si recordamos el sismo del 70, ¿no? Al año que estamos, ya prácticamente ahí está casi los 50 años, ¿no? Entonces, cuando grandes profesionales, por ejemplo, el ingeniero Julio Kurowiwa, que en paz descanse, hablaba de esto, ¿no? Del silencio sísmico, que está pronto en venir, pues, un gran sismo de grandes intensidades para nuestro país, ¿no? Entonces, es necesario y hasta, digamos, una obligación de que nuestras viviendas, que invertamos un poco más y tengamos, pues, viviendas que básicamente afronten esta situación tan complicada la que vamos a vivir, ¿no? Y básicamente invertamos en profesionales para poder tener pues la supervisión de vida, ¿no? Nuevamente vuelvo a recalcar, no es pues que menospreciemos la labor de los maestros de obras, pero a los profesionales se les prepara para esto, ¿no? Para poder verificar que la construcción se desarrolle con toda normalidad, ¿no? Hay cosas que uno no ve en la construcción, ¿no? Por ejemplo, la constitución misma de las columnas están compuestas por concreto y acero, ¿no? Y el acero, por ejemplo, tiene una distribución determinada, ¿no? Con sus estribos que tienen que estar bien sujetos, ¿no? Entonces, si no verificamos eso, o sea, podemos tener de repente una buena columna, pero interiormente no sabemos cómo está, pues, configurado, cómo se ha armado, ¿no? Hace poco me llamaron a una construcción donde me dijeron, bueno, ingeniero, quiero que vea mi construcción cómo va. Bueno, yo no era el responsable de la obra, pero estaba a cargo, y otra vez, ¿no? Estaba a cargo de un maestro de obra. No habían contratado a un profesional, sino un maestro de obra, ¿no? Y me llaman a mí para poder ver cómo estaban las construcciones, ¿no? Bueno, de las cosas que yo pude rescatar ahí era, por ejemplo, la irregularidad, digamos, en cuanto a las dimensiones, ¿no? Otro de los casos que las columnas, por ejemplo, o sea, el acero estaba izado y estaba caído y ya estaba con los estribos, que son los que sujetan al acero vertical principal, ¿no? Eso, al momento de nuevamente volverlo a izar en forma vertical,
¿no? Ya no se ajustan nuevamente el soporte que tiene de los estribos, por ejemplo, ¿no? Y eso va a hacer de que la columna no tenga, digamos, la resistencia o, digamos, la verticalidad y estar bien sujeto todo este elemento estructural para que pueda soportar la cantidad de peso que se requiere, ¿no? Entonces, son cosas que uno debe al momento de tener su construcción, de tenerlo bien en cuenta, porque al final eso va a redundar, pues, que en el momento, digamos, que lo requiera, ¿no? La construcción, podamos tener una construcción segura, ¿no? Lo mismo sucede con las vigas, ¿no? A veces las vigas se hacen una dimensión no tan peraltadas o no tan altas, entonces, ¿qué hace? Pues que a veces ya comiencen a verse grietas, ¿no? En los costados, debido a que está mal configurado, ¿no? Esas vigas, ¿no? Ingeniero, Japón ha sido un país muy golpeado los últimos años por terremotos, por tsunamis, pero ha demostrado al mundo que está preparado para hacer frente a estos fenómenos naturales, porque hemos visto pocas caídas de casas. Y usted ha sido una persona que ha visitado Japón, ha visto sus estructuras. ¿Cuál es la experiencia que usted ha traído al país tras esta visita al Japón, ingeniero? Bueno, mi participación en el Japón fue, digamos, en el marco de un curso internacional justamente para países que radicamos, ¿no? Toda la costa del Pacífico, ¿no? Lo que intervenimos fue en lo que es el cinturón del fuego, como se llama, ¿no? Estaba participantes del Ecuador, participantes de México, República Dominicana, El Salvador, de Chile, y mi persona también estuvo, ¿no? En el 2019 en ese importante curso, ¿no? Como único representante del país. ¿Qué podemos aprender de las lecciones que ellos mismos también han tenido que pasarlo, ¿no? Japón es un país que tiene más de 1000 sismos por año, ¿no? Entonces, y es más, yo cuando las 2 veces que he estado allí, he tenido la oportunidad de pasar a unos sismos importantes, ¿no? En el 2011, que fue uno de los sismos más grandes, ellos han hecho, digamos, de su normativa existente. Nosotros también tenemos una normativa que es la E030, construcciones sismoresistentes. Ellos han ido también actualizando el tema, digamos, de su normativa y por sobre todo su enfoque o el enfoque que ellos tienen es, digamos, basado en la educación. Es decir, la capacitación para ellos es muy importante. Nosotros hemos ido a lugares donde el sismo ha sido en grandes intensidades, incluso con tsunamis y todo, donde existe, digamos, una política de hecho, de ver, digamos, a sus construcciones como algo primordial, ¿no? Y de hecho que en Japón pues tenemos muchas construcciones importantes y muy grandes. Tuvimos la posibilidad de visitar una de las grandes megaconstrucciones como es el puente Akashi Kaiko, ¿no? Un puente que su soporte vertical llega a casi los 300 metros, ¿no? En realidad es una megaconstrucción. Las casas que son construidas de tal manera pues de que cuantos sismos pasen puedan soportar, ¿no? Yo en una de las oportunidades que tuvimos de vivir allá un sismo, yo estuve en el piso 10 de una construcción importante, ¿no? Donde básicamente venden todo lo que es electrodomésticos y normal, ¿no? O sea, la educación es básico para ellos, o sea, no, sus rutas de evacuación, por ejemplo, son bien detallados y de hecho que ellos también tienen lo que es el sistema de alerta temprana. Es algo que en el país también se está implementando, que permite saber, pues, bueno, segundos antes, ¿no? De que ocurra un sismo de regular importancia, de que las personas pues ya tengan previstos el tema, digamos, de la evacuación, ¿no? Y en sus construcciones, por ejemplo, ellos tienen la supervisión básica de los profesionales, o sea, ya no se permite la construcción informal como aquí vemos, ¿no? Respetan mucho el tema, digamos, de las áreas libres, por ejemplo, ¿no? El tema
los sectores que ya están determinados para uno u otro quehacer, ¿no? Entonces, tuvimos una experiencia muy buena y estuvimos pues en varias ciudades de Japón. Uno era Tokio, otro era la ciudad de Kioto, de Kobe también, donde, bueno, en ese tiempo pues se realizaron los sismos de mayor intensidad, como consecuencia incluso con tsunami y todo, donde la población ya está pues básicamente capacitada, por decir algo, para que, uno, el tema de las construcciones sean de sismos resistentes, y dos, el tema, digamos, de la sensibilización, ¿no?, a la población para estos casos. Bien, gracias, ingeniero Mario Santisteban Vega, por la oportunidad. Estaremos gustosos de conversar con usted en una próxima oportunidad. Muchas gracias a ti.